Va a variar, ¿Cómo estás, dígase. amigo? Va a haber episodio cuando se pueda. Hasta nuevo aviso. Vamos, no vamos a tratar de ser un poquito constantes, Ay. pero yo creo que una vez a la semana estamos pasando por una temporada, ¿no? Entonces, pues, pero aquí estamos, por Sí. segunda semana consecutiva. Sí. Cuéntame, a ver, Joel, cómo está todo. Bueno, como te dije, me podrán ver y escuchar. Estoy destruido. eh, pero trabajando, gracias a Dios. Sí, Qué cosa, ¿eh? así Pero es. bien, En el sí, pluriempleo. estamos un Bueno, poquito atareados, señores, es lo que aquí. hay. Así es, pero es como dijo Ámbar, haciendo lo posible para no faltar, porque en verdad que nos gusta bastante hacer este podcast. Y nada, hay que venir cuando se tenga que Así venir. es. Así es, y que fluya lo que tenga que fluyar. Señores, miren, en el día de hoy yo les traigo un podcast para minha gente de Brasil. Ay. Tenemos unos nuevos oyentes de Brasil y me dijeron en Brasil hay un montón de crímenes y yo, ¿cómo? We know. Pues pidan y se We os know. dará. Así es. We got you, baby. En el día de hoy te contamos la historia de Elise Matsunaga, una mujer que pasó a vivir de un cuento de lujo junto al heredero empresarial Marcos Kitano Matsunaga a protagonizar uno de los crímenes más impactantes del Brasil. Así que Ay. Bem-vindos. Elise Matsunaga, sim, bem-vindos todos. Bem-vindos. Então, gente, Elise Matsunaga nació en el seno de una familia pobre, ¿no? Ella nació en un pequeño pueblo llamado Chilpezinho, en el estado brasileño de Paraná. Ella tuvo una infancia un poco dura. Para empezar, ella lucía muy diferente a todas las personas de su familia y a muchas niñas brasileñas. Ella tenía una Ajá. cabellera rizada, rubio, muy claro, y ese rasgo como que la distinguía incluso dentro de su propia familia. Y esto como que fue un punto donde ella tenía como que trabajar, ella sentía que tenía que trabajar como para encajar como en su ambiente. Su familia era una familia trabajadora que siempre tuvo que buscársela para poder poner comida en la mesa. Pero Elise era una niña muy alegre y siempre muy positiva. Ella siempre le veía como el lado positivo a las cosas. Ella, por ejemplo, siempre creyó en Santa Claus, a pesar de que Santa Claus nunca llegaba a su casa. Ay, señores, me da risa pero pena al mismo tiempo. Sí, ella contó que ella algunas mañanas de Navidad ella decía como que cónchale, pero Santa Claus no me trae como muchos regalos, como que qué, o a veces no llega. Y la familia le decía, no, es que nosotros vivimos muy lejos de donde vive Santa Claus, entonces es difícil para él llegar aquí. Ahí tú, me dio una penita eso. Porque ellos vivían como en el medio como de la selva. Y entonces nada, ella decía, bueno, está bien, entiendo que se le hace difícil a Santa llegar hasta aquí, pero vendrán tiempos mejores. Lamentablemente, esto fue solo uno de los traumas que esa chica tuvo que vivir. Ella fue abandonada por su padre a la edad de 3 años y más adelante, cuando tenía aproximadamente 10 años, su mamá tuvo que mudarse a la capital del estado donde ellas vivían porque ella tenía que trabajar, no encontraba trabajo en ningún lado y se empleó como asistente del hogar, dejando a Elise al cuidado de sus abuelos y de una tía materna. Poco después de que la mamá de Elise se marchara a la capital, ella conoció un novio, la mamá, no Elise. Y ella cogió el novio y se lo llevó de regreso al pueblito donde ellos vivían. Y bueno, le introdujo esta figura masculina a la vida de Elise, que lamentablemente, para sorpresa de nadie, se convirtió en un abusador de menores. Y Elise sufrió abusos sexuales y físicos a manos de su padrastro. Así es. Inclusive cuando ella tenía 15 años, ella todavía recuerda cómo su padrastro cambiaba la cerradura del baño para él poder entrar cuando le diera la gana a verla a ella y a su hermana mientras se bañaban. Para más peor, como dice Joel, cuando Elise fue a donde su mamá y le dijo lo que estaba pasando, su mamá no le creyó. En tal virtud, para sorpresa de nadie, a los 15 años de edad, Elise se fue de su casa. Terminó a punto de ser atrapada por la policía mientras ella deambulaba sola. Ella cuenta que
En ese entonces, cuando ella se fue de la casa, ella se quedó a dormir como abajo de un árbol. Y al día siguiente la encontraron unos adultos y la llevaron a su casa. Y bueno, y llamaron a la, al Departamento de Servicios de Protección Infantil. Le hace CONANI o Child Services aquí, DCF. Ella, cuando en lo que se investigaba el asunto, ella duró aproximadamente 45 días en custodia del Departamento de Servicios Infantiles, a pesar de que tanto su madre, su tía como su abuela la estaban buscando y procurando. Pero eso fue como una etapa que a ella la marcó, y cuando finalmente el Servicio de Asuntos Infantiles la liberó a la custodia nuevamente de su madre, sí dijo que ella no podía regresar a vivir con su mamá, que ella iba a vivir con su tía, y se quedó a vivir con una tía que fue su tía que se convirtió, como quien dice, en su madre putativa al inicio de su adolescencia. Ahí las cosas empezaron un poco a cambiar para Elise, porque ella estaba en un ambiente seguro, ella adoraba a esa tía y viceversa, pero ella siempre tenía como una visión de que ella quería salir de la pobreza y quería salir como de ese mundo, y ella le decía a su tía, yo me quiero ir, yo quiero como que irme de esta selva e irme como para la gran ciudad, para la gran manzana. Y su tía le decía, bueno, Claro, no hay ningún problema, mi amor, ponte a estudiar, que con estudio y trabajo duro tú vas a salir de aquí. Y así lo hizo. Elise se metió a estudiar enfermería, ya que pensaba que era como una buena profesión para ella, una buena oportunidad para ella cambiar su situación. Y luego de unos meses, que aparentemente se estaba dando súper buena, ella decidió, porque a veces la gente es medio bruta, que ella iba a estudiar de qué derecho. Oh my God. Que ella quería ser abogada. Pero, ¿qué pasa? Que la carrera de derecho como que costaba más caro. Entonces ella dijo, bueno, ¿cómo pagaré? Y ahí se le presentó la idea de ella trabajar como escort para hombres adinerados. Oh my. ¿Cómo que se llama? El OnlyFans de aquella época. La chica Ella Viper. obviamente dijo, bueno, exacto, chica. Wow, pero te fuiste Ah, lejos. La cédula, entrégala, por favor. Nada, ella dijo, bueno, esta es mi oportunidad, o sea, yo voy a hacer un escort, y perfecto, porque eso la ayudaba a ella a costearse sus estudios. Esta idea se la había sugerido una amiga, y más adelante ella empezó en ese mundo, y más adelante conoció una, ¿cómo es que se llama? No un pimp, sino una madama, una madame. la parte femenina, una matrona, una madama, qué sé yo, que le ayudó a impulsar su carrera de escort. Y la ayudó a mudarse a Sao Paulo para trabajar Su allí gran como carrera. ya como a nivel de, sí, mi amor, para trabajar ya como con los 50 feet, como a nivel de mayor exclusividad. Bueno, o sea, los Elise. escort de verdad. Lo Ghislaine Maxwell, ella se encontró a Ghislaine Maxwell que le dijo, ven a trabajar con los Epstein de Brasil, básicamente. Yikes. Así es. Poco después de que ella comenzó con esa línea profesional en Sao Paulo, ella tuvo una cita con un hombre llamado Marcos, un cliente que terminaría convirtiéndose en su futuro esposo, nada más y nada menos que Marcos Matsunaga. En ese entonces, Elise ya trabajaba como enfermera en quirófanos, o sea, ella era enfermera quirúrgica, pero también su pluriempleo, ella trabajaba ahí, de noche hacía escort, y eso le ayudaba a pagarse su carrera de derecho, porque era una emprendedora la niña, ¿eh? Quiero que sepa. Adelante. Quiero que sepa que esa niña es de admirar. Así es. O ¿no? sea, ¿Verdad? Porque, la tipa era enfermera quirúrgica. Estaba estudiando derecho y era prostituta. Mi amor, ella está haciendo más que yo. Y uno aquí dice que con 2 trabajos nada más. Hay que Cállate. tener 3. Bueno, hay uno de esos 3 Así trabajos, es. amiga, que vale por mucho. Porque mira, Así está es. fuerte. No, pero y por todo eso, o sea, esta era una escort que era una tipa instruida, o sea, una mujer que se desenvolvía en situaciones de presión, de alto estrés, en diferentes tipos de ambientes. Y bueno, en ese contexto, pues ella comienza a salir con este chico, que él se impresionó mucho con su forma de ser también, como la manera en la que ella se desenvolvía, y que era una mujer que se veía muy fuerte en comparación a las personas que la había conocido en ese lugar, porque él era un
un cliente recurrente de ese negocio de escorts. Y bueno, luego de que ella y Marcos tuvieron su primera cita, que todo fue de maravilla, comenzaron a salir más frecuentemente y ella llevó a conocer a Marcos a su familia en Paraná. En ese momento, Marcos va a Sao Paulo y dice, wow, está muy bonita esta familia, pero se da cuenta de las diferencias entre ellos. Ellos tenían aproximadamente la misma edad, pero venían de estratos sociales y económicos muy distintos. O sea, venía de un pequeño pueblo en medio de la selva, básicamente, y Marcos Matsunaga era el director ejecutivo y heredero de una importante empresa alimentaria en Brasil llamada Yoki. Yoki. Señora, he perdido. Ok, perdón. Como que perdí el micrófono en un momento. Esta empresa era de origen japonés, pero con sede en Brasil. Y llevaba el nombre del abuelo de Marcos, un inmigrante japonés que llegó al Brasil y fundó el negocio en la década de los 60. O sea, este era un tipo, un heredero full. Marcos era un estudiante de negocios sumamente dedicado. Él pasaba el tiempo estudiando constantemente. Sus amigos le comentaban que él siempre estaba inmerso como en libros, trabajando sin descanso. Él como que una de esas gente que se veía como que él disfrutaba mucho de lo que hacía. Y también llevaba la carga y la presión familiar de que él siempre se le vio como el heredero del negocio familiar. Entonces, desde que ese tipo tuvo uso de razón, él se dedicó a trabajar en el negocio familiar, participó activamente de la expansión y bueno, y a lo largo del tiempo, que creo que fueron 11 años por ahí que él trabajó en esa empresa, la compañía duplicó o cuadruplicó su tamaño. Sin embargo, esta empresa, al momento de que llegó el momento de traspasarla, pues hubo como unos cambios de opiniones de quién era que se iba a quedar con el negocio y al final la familia decidió venderla nada más y nada menos que a General Mills, una compañía estadounidense que hace lo que hacen los Cheerios y todo lo demás. Esta transacción se hizo en el 2012 y vamos a llegar ahí porque ese es el año donde se desarrollan estos eventos. Pero en el 2012 Yoki Alimentos fue adquirida por General Mills por un monto de 1.900 millones de reais, que equivale más o menos a un poco menos de 1.000 millones de dólares estadounidenses. Así es. O sea, el tipo valía un dinar. Al mismo tiempo, o sea, un tipo era rico millonario, pero un tipo socialmente awkward. O sea, súper tímido. La gente lo describía como que era una gente que como que él siempre estaba en su mundo, que cuando no le gustaba algo, su reacción era como que él guardaba silencio. Él nunca lo vieron como en un exabrupto ni nada por el estilo. Pero cuando él conoció a Lizzie, ellos como que tuvieron una conexión inmediata y la gente decía, wow, el tipo como que salió de su caparazón. Lo describían como un hombre muy amable y que bueno, se afició full de su mujer y comenzaron a salir y eso fue el easy por arriba y por abajo. Luego de que tenían un tiempo saliendo, él le propuso que su relación fuera exclusiva. Excepto que el señorito Marcos Matsunaga estaba casado y con una hija. De modo que él y Lizzie comenzaron a salir a través de un sitio de escort cuando él todavía estaba casado. Esto duró aproximadamente 3 años en lo que él di que finalizaba su... Sí, era muy bueno y todo, y muy socially awkward y todo lo que tú quieras, pero pegándole cuerno a la pobre esposa con una hija. Muy inteligente, muy come libro, muy exitoso. Pero eres cuerero y cuerdero. Grazie. Obrigada. Obrigada. En caso de señores, que ellos duraron como 3 años. Sí. Ellos duraron 3 años en eso. En lo que él finalizaba su divorcio, y en esos 3 años ellos salían, o sea, viajaron por el mundo, visitaron museos, de todos. El tigre estaba feliz con su mujer y ella feliz con su hombre. Bien. Llega el momento de la boda. La boda, mi amor, por todo lo alto, todo a la perfección. Las familias unidas, porque la familia de él apoyaba la relación y la familia de ella pues obviamente también, y nada, ella estaba, mi amor, como una reina. Ella chapeó todo y lo dio todo. Él a ella también le dio todo
incluyendo entre todos los regalos caros que le dio, uno de ellos que es significativo para este caso que vamos a tratar, pues nada más y nada menos que un arma de fuego. Porque ellos desarrollaron, ellos compartían afición por la caza, ¿no? Y por las armas y tiros y todo eso. Él les regaló, la invitó a un campo de tiros. Spoiler. Él la invitó a un campo de tiros para que ella aprenda, para que ella aprendiera a utilizar esa arma. Y la tipa se convirtió en una tiradora experta, que con el tiempo llegó a tener hasta 4 armas registradas a su nombre. Ella tenía armas distintas para cosas distintas. Ella tenía un rifle para la caza, una pistola, una variedad de armas diferentes, inclusive una que según ella di que le pertenecía a Al Capone. Yo dije, mierda, pero ¿qué arma fue esa? Pero bueno. Pero eso lo disparan y se te desbarata en la mano. Así. Gracias. Yo quiero ver la foto del arma de Al Capone que él le regaló porque no entendí. Pero ella estaba feliz, mi amor, con el arma de Al Capone. El caso es, señores, que nada, después de la boda, ellos comenzaron a que querían tener hijos. Eso se les dificultó mucho. Ella comenzó a hacer un tratamiento de inseminación artificial. Y bueno, todo eso desgastó un poco la relación y la desgastó a ella física y emocionalmente. Comenzaron los problemas conyugales. Al principio se volvió todo como una relación tóxica. Él la celaba. Ella decidió que ella iba a volver a estudiar porque tú supiste que cuando ella se casó, ella soltó el derecho, porque lógico. No. Yo no la culpo, ¿no? Ella dijo, espérate un momento, wait a minute. Wait a minute. No hay necesidad. A gente não precisa de estudar nada. Pero, claro, ella dijo, vivan, mi amor, como diría Pamela. El caso Así es mismo. que ella cuando estaba ya en esa como in the thick of it, ella dijo, bueno, pues yo voy a volver a estudiar Derecho. Regresó a la universidad, comenzó a coger clases como para entretenerse, pero eso friccionó un poco más la relación. Él comenzaba a celarla con que si ella iba a tener compañeros de estudio varones, y ella dijo que ni modo, mi amor, porque es una universidad mixta, no, no es el Colegio Santo Domingo. Entonces, gracias. Él la dejaba en la facultad, pero siempre llamándola. Él la llamaba por teléfono durante la clase. Ella tenía que decirle al otro, oye esto, ya estoy hablando de gente de 30 y pico de años. Ella tenía que decirle a los amigos de que no hablaran cuando él le estuviera llamando, para que el tigre no oyera de que las voces de fondo. O sea, un show. No, pero Señores, tú supiste que el tipo lo que estaba era proyectando, ¿verdad? Porque resulta y viene a ser que el señorito Marcos Matsunaga tenía una manchi. Así es, mi amor. Y Elise se enteró. Entonces, ahí fue que Elise dijo, bueno, ya el matrimonio se comenzó a desmoronar. Resulta que ella y Marcos estaban en un hotel, que estaban haciendo una escapada romántica, qué sé yo. Ella se había ido a duchar y cuando ella sale, él no está ahí, pero él había dejado la computadora ahí. En esa época se utilizaba el Skype y la estaban llamando por Skype. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Bueno, lo que son de ese tiempo que salía la computadora, pim, pum, pim, 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 pum, exacto. Y salía la foto, señores. Pues apareció la chica en la pantalla. Y ella cogió Elise y revisó el historial como para ver el chat. Y ahí descubrió que el señor Matsunaga y su amante llevaban meses chateando, que se reunían en restaurantes que ella misma frecuentaba con su esposo como pareja. Y bueno, ella lo encaró. Marco dijo que no, que eso era una reunión de trabajo, que sí, que él tuvo que verla en una habitación de un hotel antes de ir a un restaurante, pero que no había pasado nada. Yo dije, pero ¿y qué trabajo del caramba es ese? Y que no, pero qué maldita estúpida ella si se lo creyó también. Bueno, ella no se lo creyó y dijo que no iba a tolerar esa vaina y comenzó a decirle a Titiri Mundati que ella se iba a divorciar. Pero ¿qué tú crees que pasó? Quedó embarazada ahí.
Claro, obviamente. Pero, espérate. Ahí es que están las cosas de la vida. Usted fue la querida como por 3 años y ahora te que ella que te peguen los cuernos. Tienes que ubicarte. Cállate tú. Cállate, que el que a hierro mata a hierro muere, mi amor. Eso mismo pensé yo dije, ups, sí. Porque, ¿qué Pero es pensó la ella que iba verdad. a pasar? No solamente eso, que el tipo, estando casado, entonces le conoció a ella en un sitio de cita, porque yo sé que ella estaba trabajando en su pluriempleo, pero ¿y él? Él estaba casado con una hija. Y entonces, bueno, señores, nada, el caso es que cuando ella quedó embarazada, aquí el tipo dije que tuvo se encontró con el Señor, le pidió perdón, que nunca lo iba a hacer, que si yo qué, que Bururum Bararán, donde está Miguel, y cambió todo. Ella ya tuvo un propósito para vivir, permanecer en el matrimonio. Ellos se comenzaron a ver con un reverendo llamado René, que fue el que permaneció a su lado, como tratando de ver si la pareja se podía recuperar. René dice que cuando ellos tuvieron a su hija, fue una vez o la única vez que ella lo vio como que ellos ambos estaban genuinamente felices. Y bueno, todos felices y comiendo perdices. Ella tuvo a su hija, retomó los estudios y terminó la carrera de Derecho, lo cual la verdad es que la tipa hay que sacarle su plato aparte, porque mira, enfermera quirúrgica, aparentemente es súper buena en lo que hacía. Después estudió Derecho, después se puso a cuerear, consiguió al marido, lo chapeó, volvió a la carrera de Derecho y la terminó. O sea, ella tenía un propósito, ¿no? En la vida. Ah, yo no sé cuál es el propósito, El pero el mío caso debe es, haber sido señores, que ese, ¿no? lamentablemente bueno, stay tuned. Vamos a decir el propósito próximamente. El caso es, señores, que la luna de, la luna de miel no les duró mucho, lamentablemente, porque ya a los 6 meses de que ella tuvo su hija, ella y Marcos comenzaron nuevamente a llevarse de a balazos, casi literalmente. Él no se involucraba en la crianza de la niña, él tampoco estaba haciéndole fiel. En ese momento, que era entre los años 2011 y 2012, era cuando se estaba desarrollando la venta de la compañía que les mencioné al principio, que ellos le vendieron Ok. la compañía de Jockey Alimentos a General Mills. Entonces el tipo estaba también súper full de trabajo, siempre en reuniones con los compradores de Jockey. Ella lo llamaba y él le decía, no, tengo una reunión, bye, qué sé yo qué. Y comenzó a decirle como que tú estás loca, tú me estás llamando. Ella lo acusaba como de que él la estaba engañando, porque él siempre estaba de que en una reunión y ella le decía, y el tipo le decía, no, tú estás loca, tú qué sé yo qué, eso tú te lo estás inventando, tú sabes, como un gaslighting, que no sé cómo se dice eso en español, tratando de convencerla que ella era la que estaba mal. Y ella en un momento dijo, mira, tú sabes que yo voy a contratar un detective privado porque aquí se va a saber qué es lo que está pasando. Y eso fue más o menos a finales del 2012, perdón, de la primavera del 2012, o sea, a principios del 2012, y coincidió con que la abuela de Liz se enfermó gravemente, por lo cual Liz viajó a Paraná, su ciudad natal, para estar al lado de su abuela. En ese periodo, ella estando en Paraná, el detective privado estaba full trabajando y el 18 de mayo, mientras Elise estaba pasando la noche con su abuela, de mayo del 2012, el detective le llamó para decirle que había captado a Marcos con su videocámara acariciando a otra mujer, que era la amante, y que él estaba en el mismo hotel donde él solía alojarse con Elise y en el mismo restaurante donde él iba con Elise. Es como que, ok, tranca. Los detectives comenzaron a reportarle cada movimiento del tipo. Elise en ese mismo instante lo llamaba y el tipo le contestaba y le decía que él estaba saliendo a celebrar con los compradores, que habían cerrado la venta de Jockey General Mills y que nada, que tengo que dejar. La noche siguiente, el detective vuelve a llamar a Elise para decirle que él se encontraba con la misma mujer de la vez anterior, pero ahora en un restaurante distinto. ¿Qué Haciendo y pasó? Este era un deshaciendo. restaurante. Así es. Este restaurante en particular era un restaurante japonés donde Elise y Marcos iban con regularidad como pareja, y al cual Elise le había aparentemente como que ella era la que lo había llevado a ese restaurante por primera vez. Ellos eran amigos del chef, o sea, ese era el ambiente de ella y su esposo, pero él estaba llevando a su amante a ese ambiente. Y eso fue como 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 ¿cómo que se dice eso? Como el catalyst de, El catalizador. de todo lo que
sí, de todo lo que vino más adelante. Ay, mamá. Más adelante se descubrió que la mujer en cuestión, era también una escort, a lo que dice Joel ahorita, que el que hierro mata, Señores, hierro pero muere. es que, mi Esta amor, escort se llamaba es que Natalia. una persona que frecuente estos lugares, no todo el mundo, porque no se puede embarrar al pueblo en una sola, tú sabes, pero muchos de los hombres que visitan eso es porque tienen afinidad y lo que les gusta es eso, se sienten bien pagando por eso y no dejan eso. And here we are. Señores, pero miren el nivel de descaro. La tipa se llamaba Natalia. Él la conoció en el mismo sitio de citas donde él conoció a Alice, que se llamaba ¿Qué M-Class. cojones? Él le pagaba a la tipa 4,000 reais al mes y le había ofrecido pagarle 27,000 reales para que le diera de baja su perfil y mantener una relación exclusiva. O sea, él estaba siguiendo el mismo patrón que él hizo con Elise. Le regaló un carro que fue el mismo modelo de carro que le había regalado Elise cuando le estaba cortejando. Esto se lo contó todo Natalia, la escort nueva, a los abogados y a un familiar de Marcos. Ella le dijo que Marcos le decía que él estaba enamorado de ella y que tan pronto terminara la compra-venta de la compañía, él se iba a casar y se iba a mudar con ella a Miami. Y Elise, bien gracias, no sé, se iba a divorciar. Exacto. Obviamente cuando Elise se entera de esto y ella se desahogó con su tía, que era como su madre, porque ella estaba en el pueblo donde ella es, en Paraná. Y ahí Claro. le dijo que Marco la estaba engañando, que ella estaba destruida. Su tía le dijo, trató de consolarle y dijo, no, mira, pero quédate aquí por un tiempecito, tú sabes, como que cálmate. Pero ella dijo, no, yo tengo que regresar, voy para San Paulo. Entonces ella pues se despidió de su abuela y de todo el mundo y se fue para Sao Paulo a enfrentar a su marido con las pruebas que le había dado el investigador privado, que también tenía en video la confirmación de todo lo que había pasado. Ay, Dios mío. Lizzie llegó a la casa desde Paraná alrededor de las 5 o las 6 de la tarde del día 19 ¿cuándo fue esto? De mayo del 2012. Marcos la fue a buscar a ella y a su hija al aeropuerto. Ellos llegaron a su apartamento, un apartamento de lujo donde ellos vivían, y allí decidieron pedir una pizza para la cena familiar. En ese momento Elise cuenta que Marcos recibió una llamada y que Elise inmediatamente dijo, la amante lo está llamando. Ay, coño. Debido a la hora en la que ocurrió, ella dice que Marcos comenzó como a ponerse inquieto y cuando terminó la cena le dijo a Elise que él tenía que ir a casa de su padre para ocuparse de unos asuntos de negocio, del negocio que estaba a punto de cerrarse. En ese momento ella le dijo que cut the crap, que ella sabía muy bien que él no iba a ir a casa de su papá. The jig is up. Y así es, y le dijo todo lo que sabía. Le dijo, oye, lo que hay, pra. Le dijo que ella quería el divorcio y supuestamente él reaccionó muy bruscamente, le dijo comentarios muy ofensivos, pero ella dice que ella le había dicho le había informado a la policía y a su pastor o confidente, el señor René, que les hablé ahorita, en situaciones anteriores, que ella sentía como que su vida corría peligro y que Marcos había amenazado con internarla en una clínica psiquiátrica porque él decía que ella estaba loca porque lo acusaba de que él era infiel. Cuando Pero él ni tan le loca dijo a Marcos estaba. que ella lo iba a abandonar, bueno, sí. Cuando ella le dijo a Marcos que ella lo iba a abandonar y que se iba para Paraná, él le dijo, pues está bien, vete, pero tú no te llevas a la hija mía, porque si te vas con ella, tú vas a acabar con un disparo y tú ni siquiera te vas a dar cuenta que viene ese disparo hacia ti. Así es. Ya para el 20 de mayo, y bueno, en ese momento ella quizá debió de llamar a la policía, pero no lo hizo. El 20 de mayo del 2012, Marcos Kitano Matsunaga llevaba un día desaparecido. Ay, En algún mamá. momento, entre el 19 y el 20 de mayo, Elise fue a la casa de los Matsunaga, de la familia de él, y les mostró las pruebas del video de la infidelidad, donde salía él abrazando a la tipa y todo, muy cozy, en el hotel y todo eso. Él tenía varias, no solamente con esa tipa, sino con otra. Ella cuenta que la mamá de él como que quedó devastada y dijo como que "Ay, yo no cría a mi hijo así". Ella le dijo a la familia que ella lo había confrontado con las pruebas y que le había empacado algunas cosas y se había ido de la casa. La familia dijo, eso me sorprende porque
independientemente de eso, el tipo se veía como que estaba muy enamorado de Liz y era loco con su hija. Pero ellos le dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar a ti y a mi nieta, sin importar lo que pase, tú tienes nuestro apoyo. El día 21, ya Marcos tenía 2 días desaparecido, Liz le escribe al reverendo René y le dice que hacía 2 días que ellos no sabían de Marcos y que estaban muy preocupados por su paradero, que ellos estuvieron discutiendo con mucha frecuencia y que, y bueno, como que si él sabía algo. Y el reverendo dice que él asumió que simplemente era una continuación de los problemas que ellos tenían, porque ellos estaban teniendo muchos problemas, como ya les mencioné, y el reverendo había estado tratando de intervenir por la pareja durante los últimos meses. El reverendo le mandó un correo entonces a Marco como para ver si le respondía, pero Marcos no le respondió y él se lo encontró un poco extraño. Liz lo contactó de nuevo al día siguiente diciéndole que estaba súper inquieta, que ellos no sabían de Marcos, que estaba desesperada y pensando que ojalá que alguien lo trajera a la casa. Y también diciendo como que wow, no me puedo imaginar lo que está pasando mi suegra porque su hijo no aparece. Bueno, el día 22, un par de días después, y se reúne con unos amigos. Uno que fue su profesor de Derecho, Luciano, y la esposa que también fue compañera de Liz en la escuela de Derecho. Ahí ella comienza a desahogarse sobre la desaparición de Marcos y le hace algunas preguntas sobre cómo ella debía proceder ante esa situación. Pues si había ido, ella le dijo que ella quería divorciarse por todos los engaños. Y los amigos se quedan como medio extraños y le dicen, mira, qué raro que tú quieras como que nuestra opinión, porque yo creía que ya tú habías hablado con los abogados de la familia Matsunaga. Como que porque tú estás consultando de manera externa. Y ella le dijo, no, nada más estoy como que quiero una opinión de mis propios amigos, porque este abogado es el abogado de la familia, de él como quiera que sea. Entonces Luciano le dijo, bueno, está bien, lo primero es que tenemos que ver cómo se puede encontrar a Marcos, dónde fue el último lugar que lo viste, vamos a hablar con la policía como para ver qué tú le puedes aportar a esta investigación. Bueno, un par de días después, en un lugar que se llama Cotilla, a 30 kilómetros de Sao Paulo, unas personas que estaban caminando se encontraron a lo largo como de un camino de tierra unas bolsas de plástico azules. Cuando las abren, porque somos curiosos, en una de las bolsas había una pierna y en la otra bolsa había un pie. Siguieron caminando por el mismo caminito. A mí eso nunca me va a pasar. Tú nunca vas a ver lo que hay en esas bolsas azules. Sigo mi camino por ahí mismo. Así es, pues ellos siguieron un poco el camino y encontraron una tercera bolsa donde encontraron piezas de vestir ensangrentadas. Esto obviamente llegó a los oídos de la prensa. El primer reportero que se apersonó al lugar de los hechos, Lucas Martins, un reportero policial, relató que él estaba como buscando como noticias, estaba buscando qué decir. Buscando tema para su podcast. Así es, buscando tema para su podcast, y un agente de la Guardia Civil lo llamó y le dijo que encontraron una pierna y otras partes del cuerpo en una zona boscosa de Cotilla y que cogiera para allá. Él llegó al lugar y cuando llegó al lugar se encontró con que habían encontrado el torso del cuerpo. Y obviamente ahí comenzaron a tratar de identificar la identidad de la víctima. Observaron que la víctima presentaba una palidez extrema, o sea, era muy blanco para ser como un brasileño típico. Y tenía unas uñas muy bien cuidadas y que vestía ropa de marca. Creo que el t-shirt o la camisa era marca Polo Ralph Lauren. El pantalón por sí solo decían que costaba el equivalente a un salario mensual de una persona que recibiera el sueldo mínimo en Brasil en esa época. Obviamente la conclusión era que es una persona de dinero. Hasta la ropa interior era ropa interior de diseñador. Entonces ahí de repente pues todo se convirtió como en una historia, como que wow, alguien de un dinerillo importante había sido desmembrado y depositado en estas fundas. En ese momento Sao Paulo acababa de celebrar su carnaval,
un evento que había atraído aproximadamente 4.2 millones de personas, y también se había celebrado la carrera de Fórmula 1 que tenía más de 100,000 aficionados. Entonces era un momento como de mucha actividad turística y extranjera en la zona. Obviamente los investigadores inmediatamente dijeron que esto iba a ser un caso como de gran envergadura, comenzaron a investigar las partes del cuerpo y notaron que todos los cortes que tenía el cuerpo eran cortes muy limpios, lo cual a los investigadores les sugirió que quien sea que haya desmembrado el cadáver poseía un conocimiento bastante profundo de la anatomía humana. Obviamente ellos asumieron que tenía que ser una persona también que odiaba a la víctima, porque para tú desmembrar un cuerpo, pues no. Claro. Como que no todos los días que este tipo de crimen se ve. Y que todo indicaba como que el acto había sido perpetrado por un profesional. Obviamente se dio parte a la prensa de esto y ahí comenzaron a salir los testigos que siempre salen. Uno dijo que vieron un hombre a bordo de una motocicleta negra recorriendo la calle, y que vieron que esa persona abrió el compartimiento de carga que tenía abajo del asiento y sacó unas bolsas y las esparció por la calle. Ahí se comenzó a armar un pánico y un juidero en la comunidad porque pensaban que se trataba de un asesino en serie. Hasta que finalmente se descubre la cabeza. Y cuando descubren la cabeza, notan que la persona tenía un impacto de bala que había entrado a través de la mandíbula. El cuerpo estaba, obviamente, ya esto se sabía en la prensa, ya la familia de... Sí, ya esto se sabía en la prensa, ya la familia de Marcos Matsunaga estaba nervios, rezándole a todos los santos que no fuera él, pero Marco no había aparecido todavía. Cuando encontraron la cabeza, aunque el cuerpo se encontraba en estado de descomposición, llamaron al hermano de Marcos, Moro, para que lo tratara de identificar. Y Moro dijo que su hermano tenía unas manos muy peculiares. Y él dijo, enséñame la mano, que yo te voy a decir si ese es mi hermano o no. Y Stevie Wonder, como dice Joel. El hermano lo identificó por sus manos y inmediatamente pues se confirmó que la víctima era Marcos Matsunaga. Y comenzaron las investigaciones pues inmediatamente a interrogar al hermano, como que dime quiénes son la gente que rodean a tu hermano. Él le dijo, él está casado con esta muchacha. ¿Y ella qué hace? Ella hace de todo. Ella es enfermera, abogada. y hace mucho. Todo lo demás. El investigador dijo, enfermera. ¿Y cómo así? ¿Qué tipo de enfermera? No, enfermera quirúrgica, qué sé yo qué. Y ellos dijeron, venga, mi amor, aquí está. Entonces los investigadores fueron al edificio y recuperaron las cámaras de seguridad del edificio, y cuando comenzaron a revisar el minuto a minuto, comenzaron a ver una parte de la historia que había pasado. En las cámaras de seguridad se vio que el sábado 19 de mayo del 2002, Ise, Marcos y su hija subieron una maleta al ascensor a eso de las 6:35 de la tarde, aparentemente cuando ellos regresaron de Marcos de buscarla a ella. Ellos venían desde Paraná, exacto. Y más tarde se veía que, no se veía, en ese momento no se veía como que nadie estaba incómodo, ni que había una discusión, ni que nadie iba a matar a nadie. Alrededor de las 7 de la noche se ve que Marcos baja en el ascensor a recoger la pizza que habían pedido. Y en ese video él llevaba la misma ropa que posteriormente se encontró en las fundas en Cotilla. En esa grabación se ve que mientras el ascensor está bajando, él entra, mientras él está bajando en el ascensor, tan pronto él entra, él comienza como a patear la pared de la cabina, como que él está frustrado, incómodo. Desahogándose con la pared. Que lo agarraron pegando cuernos. En el siguiente fragmento del video, él se ve... Así es. En el siguiente fragmento del video, él se ve agarrando su pizza y subiendo de regreso. Y se ve como un poco impaciente por llegar al apartamento. Esa es la última imagen que se ve de Marcos con vida. Al día siguiente, las imágenes muestran a Elise como con 3 maletas.
entrando al ascensor, bajando, abriendo la puerta. Ella Claro pone una que de las sí. maletas para mantener la puerta del ascensor abierta, entra a las demás, sube su carro y se va del edificio. Y ese mismo día, como a eso de las 11:50, ella regresa al apartamento y adivinen qué no vino con ella. Ninguna de La las maleta. maletas. Ella aparece sola, ella aparece en el ascensor sola, revisando su cartera mientras sube a su apartamento. Y bueno, obviamente, luego de revisar estas imágenes, el detective a cargo de la investigación revisó todos los registros de llamadas y movimientos de Elise. Y de acuerdo a los registros de llamadas, ella se veía en la zona de Cotilla, por donde apareció el cuerpo, aproximadamente a la hora en la que ella salió del apartamento y regresó. Ya con toda esta información, ellos buscaron una orden de registro para la casa de Liz. Se apersonaron y ellos no le dijeron, no ni siquiera, ellos se ahorraron los saludos. Cuando ella abrió la puerta, ellos le dijeron, ¿por qué mataste a fulano? Liz llamó a Luciano, su amigo, el abogado, Can, y cuando ya Luciano llegó, ya ella estaba esposada, siendo trasladada al departamento de policía de Sao Paulo. Ella permaneció sola en una celda durante su primer día y ya al final del día, ella le dijo a la policía que ella estaba lista para hablar. Y aquí se produce la confesión de Elise. Elise contó que cuando ella subió con la pizza, ellos se sentaron a la mesa a comer y que ahí fue que ella sacó a colación el tema de la otra mujer. Ella le dijo a Marcos que ella había contratado un detective privado y que ella lo sabía todo. Él le dijo otra vez que ella estaba loca y ella como que se paró y él dice que él se paró y le dio una galleta y que ella se quedó como en estado de shock porque él nunca la había golpeado de esa manera, que ella como que no podía creerlo, que ella se levantó, o sea, como que se fue donde ella estaba, fue a uno de los armarios donde ella guardaba una de las armas y la agarró. Él la siguió y se le acercó en la cocina y la vio con el arma en la mano y ella le dijo, diga, tú me vas a disparar, pues dispárame. Y le dijo, vuelve a Piraña con tu familia de mierda, pero aquí me vas a dejar a mi hija porque ningún juez le va a dar la custodia a una puta como tú. Eso es todo a según Elise. Obviamente, ella dice que cuando él comenzó básicamente a provocarla, ella dice que ella no sabe qué fue lo que se apoderó de ella. Ella simplemente apretó el gatillo y bye bye. ahí él se desplomó. Y ahí ella dijo que ella como que se paniqueó, que ella como que fue una mezcla de validación, porque ella dijo, yo no estoy loca, o sea, como que tú eres que me estás mintiendo, engañando, yo no estoy loca, pero también un momento como de que, ¿y ahora? ¿Cómo yo tengo que sacar este tipo de aquí? ¿Cómo lo saco de aquí? En vez de llamar a la policía de nuevo, ella optó por descuartizar a Marcos Matsunaga. Ya tú ella arrastró sabes. el cuerpo hasta una de las habitaciones. Ella esperó aproximadamente 12 horas para que la sangre no fuera tanta, aparentemente, y luego lo cortó en pedazos y lo metió en las maletas del lugar. Ella dice que ella ni siquiera en ese momento estaba pensando que ella iba a ir presa, o sea, que ella como que no le Espérate. Ella dice que ella como que no le cayó el 20 hasta que no llegaron a su puerta con las esposas en la mano a arrestarla. O sea, ella estaba como en un trance aparentemente. Y ven acá, una pregunta. Yes. Y a todo esto que está pasando, esta tragedia muy lamentable. ¿Y la niña? Ay, mi amor, es una excelente pregunta. Ahí ella estaba, la niña. Ella mató al papá con la niña ahí. La niña tenía un año y pico, pero sí, mi amor, ella lo mató con la niña ahí. Obviamente yo utilizo un silenciador porque absolutamente nadie oyó un disparo alguno, pero ella descuartizó al papá de su hija con su hija en la habitación de al lado. Gracias por participar. I mean, el tigre, you know, he was no prize, pero wow, fuerte. Ella, no solamente eso, que después del crimen, o sea, después de su confesión, como 2 o 3 semanas después, la policía la citó a la casa para realizar una reconstrucción de los hechos. Y ella tuvo que hacer una reconstrucción de los hechos con su hija y su tía presentes. Los policías grabándolo todo. Ella tuvo que agarrar un arma simulada. Comenzó a señalar las distancias. De que mira, él estaba aquí, yo estaba aquí, qué sé yo qué.
aquí se hizo el disparo, ella tuvo que recorrer el lugar. Eso es como de una película. Tú lo ves y tú dices como que no. Ella ejecuta todos los movimientos, dice la posición y obviamente todo esto con fines de utilizarlo en el juicio para verificar los informes forenses, para comprobar si todo coincide con su relato, todo lo demás. Mientras esto está pasando, la policía sigue inspeccionando el apartamento, examinando las habitaciones. En una ellos abren una puerta que parece que conducía a un baño y ahí detrás de esa puerta había otra puerta y dentro de esa puerta había un arsenal de armas. Ellos básicamente habían transformado un baño de la casa en una habitación fortificada con doble puerta, donde había nada más y nada menos que 33 armas de fuego, porque tenían unos hobbies. Bueno, yes, yeah. Pero, why Republicans? Yes, gracias. Directamente desde Brasil. Bueno. El fiscal a cargo de este caso creo que está vivo, José Carlos Consenso, con una fama de ser un tipo sumamente teatral y dado al espectáculo, como un Johnny Cochran de la Procuraduría, más o menos. Él desde el principio dijo que la confesión de Liz era totalmente falsa y que todo ese tema de la reconstrucción, todo eso carecía de veracidad, que la versión de los hechos de ella era incompatible con los informes forenses y que ese iba a ser uno de los juicios más mediáticos y espectaculares de todo el país, pues lo que se le iba a imputar a ella, sí, así mismo, espectacular. Lo que se le iba a imputar a ella era un delito de asesinato con premeditación. La defensa, por su parte, desde el principio dijo, esto fue un crimen pasional, una gente abusada que llegó a su punto de ebullición. Bueno, pasa todos los días y es una realidad porque la gente se harta. Lastimosamente su reacción fue un poco más violenta. Y así ahora, es. como dice Laura Pausini, Marco se ha marchado para no volver. Bye. Para no volver, así es. Ya. Bueno, si el caso, por ejemplo, si a ella lo hubieran imputado como un acto de legítima defensa, aún y considerando el delito adicional de que ella ocultó el cadáver de manera ilegal, la pena habría sido de tan solo 7 años, con posibilidad de reducción porque ella no tenía ningún delito previo. O sea, ella cueraba, pero no era una delincuente. Ella robaba, pero no Como motor. la fiscalía no motor, como la fiscalía la imputó como un asesinato premeditado y calculado, ellos tenían que probar unas circunstancias agravantes de que esto no era un crimen pasional y que ella realmente, la idea era demostrar que desde que ella descubrió la infidelidad, ella comenzó a poner en marcha ese plan. Elise, luego de su confesión, ella nunca más habló en ningún medio de comunicación sobre el crimen hasta hace poco, porque se hizo un documental, y estuvo encarcelada durante 4 años antes de que el juicio iniciara formalmente. El juicio inició formalmente en el 2016, 4 años después del asesinato. La fiscalía presentó una teoría basada en la autopsia, una autopsia realizada por un médico forense de nombre Jorge Pereira, que, señores, si ustedes ven ese individuo, yo dije, la verdad es que todos los médicos forenses son como raros. Yo me acuerdo de mi profe de la universidad, no voy a reservar el nombre, pero a mí me caía súper bien, pero era un tipo raro. Y este tipo también, o sea, una cosa como que tú dices, wow, ok, un científico loco. Pero la teoría de la fiscalía, basado en este reporte, fue que el ataque de ella, de Elise hacia Marcos, fue un ataque sorpresa. Básicamente ellos argumentaron que él entró con la pizza a la casa y que ella le disparó en la cara, como que él la vio con el arma, se agachó, trató de esquivar el disparo, pero ella le disparó en la cara y que ese disparo siguió una trayectoria descendente, entrando por el lado izquierdo a través de la mandíbula y saliendo por la parte inferior. Marcos era un poco más alto, era más alto que Elise, medía 5 pies 9 pulgadas versus 5 pies más o menos que ella medía. Por ende, ellos argumentaron que él como que se agachó cuando la vio con el arma, porque era lo único que tenía sentido para que la teoría del trayecto de la bala coincidiera con como la fiscalía presentó este caso. Elise, por su parte, había declarado en su reconstrucción y en la confesión
que ella le disparó desde una distancia de aproximadamente 6 pies, cuando ella hizo como la actuación. Sin embargo, la autopsia que realizó este científico loco, Jorge Pereira, demostró que él tenía tatuajes en la piel causados por los residuos del disparo, lo cual sugieren disparos a quemarropa o a una corta distancia. La marca causada por la pólvora, no el disparo. Entonces, pues ellos también utilizaban esto como modo de refutar la confesión que ella había realizado. Pero lo más grave de la presentación de la fiscalía fue que, según esta autopsia, la verdadera causa de la muerte de Marcos no fue el disparo en sí, sino una asfixia respiratoria provocada por la sangre que inundó sus vías respiratorias, lo cual significa que, según este perito forense, y así él lo declaró en el juicio, él estaba vivo, él estaba respirando al momento en que ella comenzó a desmembrar su cuerpo. No. Obviamente, no hay más pruebas de agravante, o sea, más perfecta que esa. Si el jurado acepta esta teoría, pues ahí está todo lo que el fiscal necesita para el cargo que se le imputó. ¿Y esta loquera? Una loquera. Obviamente, esto fue objeto de debate, no solamente de debate. A Marcos lo exhumaron para que se hiciera una segunda autopsia, claro, porque todo era un punto crítico en el juicio. La defensa contrató a un experto de nombre Sami El-Hundi. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Sami El-Hundi es un tipo que un perito forense súper famoso, que había realizado autopsias en el extranjero, autopsias para las Naciones Unidas, que había presentado en Harvard. Bueno, un tipo con un mega currículum. Pero yo vi al otro, amiga, al Jorge Pereira. Parece Baldor. Un loco. ¿Tú lo viste? Sí. Un loco. Un loco. No, pero yo no solamente eso, obviamente no lo puedo contar todo aquí, pero el tipo, tú lo oyes hablando, él dice que cuando él hace sus autopsias, él habla con el muerto, de que, hey, esto va a ser incómodo, pero Girl. tengo que cortar esta parte para revisar sí, o sea, un tigre hay problemas. Ese individuo es un individuo muy peculiar, vamos a decirlo así. Pero bueno, el caso es que Sami El-Hundi afirmó que era imposible que Marcos Matsunaga estuviera vivo, porque tan pronto como la manera en la que hizo el disparo desprendió la membrana que llevaba oxígeno al cerebro, y que él habría sufrido muerte cerebral instantánea y total desde el mismo momento en que el disparo lo alcanzó. De modo que aún y si hubiese actividad respiratoria, él no estaba vivo. Es lo mismo que cuando una persona tiene muerte cerebral y comienzan a quitarle los órganos para donarlos. Entonces, o tenemos que comenzar a cuestionar todos los casos donde han habido donaciones de órganos porque esas personas estaban vivas, o este hombre estaba muerto porque ya tenía muerte cerebral instantánea. Aparte de eso, la defensa realizó una simulación en video para demostrar que la versión de Elise era plausible. En el video, pues, lo que se intentaba demostrar era que ellos cenaron, tal como ella le había dicho, que se pusieron de pie, ella fue a buscar el arma, que él se acercó para ver qué estaba haciendo, que avanzó hacia ella una distancia de 6 pies y que él, mientras se acercaba, le decía todo lo que le dijo, que en un momento dado él se inclinó hacia abajo, lo cual la defensa argumentó hacía sentido con la trayectoria que la bala había tomado, que era como descendente. Luego, lo que ya sabemos, porque obviamente la defensa no... la defensa adoptó la confesión de ella, era lo único que podían hacer, y trató de eliminar la parte de que esto fue algo premeditado y enfocarlo como que esto fue una legítima defensa, pero mayormente una excusa por provocación, como un tipo los hermanos Menéndez, más o menos. Exacto. Pero lo demás era lo que ya se sabía, que surgió en el juicio. Ella salió sola
de su edificio con las 3 maletas. En las 3 maletas estaba el cuerpo de Marcos descuartizado. Ella ese día condujo. Las autoridades rastrearon el trayecto a través de los registros telefónicos, donde se demostró que ella inicialmente iba hacia Paraná, su ciudad natal, pero dio media vuelta en un punto del trayecto y se dirigió hacia Cotilla, donde ahí algo que surgió en el juicio fue que ella fue detenida en ese momento porque las placas de su carro estaban vencidas. Sin embargo, la dejaron ir y nadie se dio cuenta de que habían 3 maletas con cuerpo descuartizado. Ella luego recorrió los alrededores de Cotilla y se deshizo del cuerpo en distintos lugares. Las pistas de que habían visto un hombre, que sé yo, que eso fue la gente inventándose vainas. Hubo teorías que la fiscalía quiso decir como que ya tuvo como un cómplice, porque el perito loco Jorge Pereira dijo que algunas de los cortes no eran similares, como que sugerían que lo habían hecho más de una persona, y obviamente ellos decían no es posible. Ahí el factor. Todo eso también entró como el sexismo ahí, como que una mujer no pudo haber hecho ni ese corte tan perfecto, ni haberse deshecho de este cuerpo, ni nada de eso. Pero por más que quisieron investigar y darle ese ángulo, así es. Guess what, bitches? Por más que quisieron darle ese ángulo, no hubo evidencia. Sí, no hubo evidencia de que ella actuó con más nadie. El jurado deliberó unas 2 horas y media. Algo interesante y distinto a los Estados Unidos es que en Brasil a cada miembro del jurado se le entrega unas tarjetas con las palabras sí y no. El juez hace preguntas sobre el caso y entonces los jurados votan como sí o no. Y así es que se obtiene el veredicto. La información personal de los miembros del jurado siempre permanece en el anonimato, entonces no hay una depuración de jurados como la que existe en los Estados Unidos, donde uno tiene acceso a una información, un cuestionario que ellos tienen que llenar, y tiene acceso tanto la defensa como la fiscalía a hacerle preguntas para tratar de depurar personas que tengan una inclinación favorable o desfavorable. Allá no existe nada de eso, entonces aparentemente simplemente tú tienes un grupo de gente y tú nada más tienes que rezarle al Señor de que ellos entiendan la teoría que tú quisiste presentarles, sí, porque no hay una selección de jurado aparentemente, según lo que pude investigar en Brasil. El caso es que este jurado, ellos, si en Brasil, si dependiendo de la votación, si ellos votan que hubo delito, entonces quien impone la sentencia es el juez, que eso sí es igual que como en los Estados Unidos. Como les mencioné ahorita, Elisa había sido acusada de un asesinato agravado de 3er grado motivado por un motivo como de venganza y ejecutado con crueldad, y esas eran las 3 agravantes, y aprovechándose de la imposibilidad de la víctima para defenderse. El jurado no reconoció los agravantes y determinaron que ella no cometió el asesinato con esos motivos y que el acto no fue cruel, ya que la víctima estaba muerta cuando lo desmembraron, básicamente. Ellos como que medio adoptaron la teoría de o legítima defensa, y que no fue cruel porque ella estaba muerta, entonces votaron que no era agravado, pero que sí fue un homicidio, lo cual la defensa lo vio como como que ganaron en un sentido, pero no contaban con la astucia de que el juez agarró y le impuso la sentencia más alta que le pudo haber impuesto, sin que el delito fuera calificado formalmente como asesinato premeditado. Fue de 19 años, 11 meses y 1 día, o sea, casi 20 años de prisión. Cuando, como yo les dije ahorita, y ella tiene más de la mitad cumplida. Haberla condenado como a 7 años, que se le iban a reducir por causa de que era su primera ofensa. Esto generó un poco como de controversia, Amiga, porque el proceso fue como medio confuso y los comentaristas decían, bueno, el jurado definitivamente no compró la teoría de la fiscalía. Entonces era como
lo vio como un crimen, pero le dio cierta justificación, lo cual garantizaba una pena menos fuerte, pero el juez no estuvo de acuerdo. Lizzie al día de hoy todavía no ha obtenido la libertad definitiva, obviamente. Ella fue condenada en el 16. Ella tenía ya 4 años que estaba presa hasta ese punto, los cuales por supuesto se le acreditaron. Y la pena se le redujo más adelante a 16 años, ya que ella había confesado y realizó trabajos dentro de la cárcel y mostró buena conducta, todo lo demás. Ahora en la actualidad se le ha dado un furlough, una libertad condicional para visitar a su familia de vez en cuando. Y en una de esas salidas fue que ella recibió varias entrevistas para un documental que está en Netflix para el que lo quiera ver, que se llama Era una vez un crimen o Once Upon a Crime, del 2021, donde ella misma cuenta ciertas cosas, no todo, de lo que ella pasó, con la idea de que, como de explicarle a su hija lo que ella hizo. Su hija ahora vive con sus abuelos paternos. Ay, mamá. Y nada, ella realmente contó, no todos los detalles, pero contó su verdad. Y lo único que sí mantuvo fue que ella no premeditó el asesinato, que ella estaba desesperada. Y ella hizo un tipo O.J. Simpson, como if I did it, porque ella dice que no. If I did it. Si yo lo hubiera querido asesinar, como que si hubiese sido premeditado, lo habría hecho durante alguno de sus viajes a Mato Grosso, donde íbamos de casa. Lo habría matado con un disparo, una escopeta calibre 12, en medio de una aldea indígena, y nadie lo habría encontrado jamás. Pero bajo ningún concepto, si ella dijo bajo ningún concepto, lo hubiera hecho en mi propia casa. O sea, esto no fue premeditado. Así que, señores, con esto terminamos la historia de hoy. Hay mucho material, es un caso bastante interesante. Como les dije, está este documental que se hizo en el 2021. Hay muchos escritos en diferentes periódicos, revistas, libros, y bueno, se los podemos mandar si lo quieren ver. Pero un caso muy interesante. A mí el documental me pareció muy largo. Creo que tiene 4 capítulos, lo debieron haber hecho en 2. Pero me pareció interesante porque ella no es una persona como que tú no empatizas mucho con ella. Ella no luce como una persona como que, o sea, ellos los dos tenían cosas. Ella obviamente fue víctima de violencia psicológica. El tipo no era buena cosa, pero tampoco merecía que lo mataran. Pero ella no, o sea, si la idea del documental era que la gente le cogiera pena, yo creo que no prosperó. Porque tú te quedas como que, ok, mana, entiendo lo que estabas pasando, pero no sé, yo no me quedé convencida de que no fue premeditado, sobre todo porque la premeditación aquí en los Estados Unidos se define de una manera muy estricta. Puede ser una cosa de 1 minuto que tú le hayas premeditado, o sea que, no sé. Pero este ha sido el caso para ustedes, mi gente. Wow. Así es, para mí, gente Brasil. I hope you liked it. Bueno, mucho obrigado, mi gente. Y nada, propio. Y nos vemos en la próxima. Acuérdense lo que les Señores, nos vemos la próxima. Un poquito más espaciados, pero estamos aquí. No se preocupen, que todo va a estar bien. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando, dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcrimefiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.